Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo han estado? Buenas noches, Buenas querido. noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo han estado? Ay, hoy fue un día de locos. Sí, Hoy fue un día chocolate sol. Mis hijas están en una etapa deliciosa, hermosa. Dice que siempre le dicen a uno, tenga 2 hijos, sí, eso se la van a llevar bien, va a tener con qué jugar. Misericordia, la pasan peleando, se la pasan amándose, besándose, odiándose. sí. Hoy hablé con una persona y le digo, me están sacando los ojos. Se reía. Pero bueno, ¿cómo estamos, familia en la fe? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo va todo? Bueno, hoy tenemos Continuación. una continuación del programa anterior. Hoy vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Quiero ser muy enfático. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una paloma, no es un fuego. El Espíritu Santo es una persona. Como nosotros, es más real que nosotros. Entonces hoy vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, te nos vas a revelar cada vez más, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo para saber conocerlo, Señor, para poder que Él nos pueda guiar y que nos pueda enseñar, Señor. Gracias, Señor, por esa persona, Señor, que quiere mostrársenos, Señor, y puede revelárselo a nosotros, Señor. Gracias porque lo consideramos la tercera persona de la Trinidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Bueno, el Espíritu Santo es alguien tan hermoso, pero lastimosamente es muy olvidado o muy, perdón la palabra, menospreciado, ¿no? Las iglesias. En las iglesias y en la vida misma. En la vida O sea, también. mucha gente dice como yo creo a Jesús, yo leo la Biblia y ya está. Sí. Pero, ven que yo me la paso con tecnología, pero yo soy de cuadernito cuando son mis apuntes de estudio. Entonces, puede que digamos, porque de pronto yo analizaba, porque muchas veces se toman poco el Espíritu Santo. Y no es tanto que tomen todo en poco, sino que lo toman como la tercera persona. Entonces dicen como, no, él es el tercero. Dice cuando va una carrera y es el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Entonces Sí. a veces como que el tercer lugar lo toman como muy ahí. Sí, llegó, pero igual no Pero en realidad, en este caso, porque con Dios todo es mejor, todo es diferente, es porque primero se presentó al Padre, a Dios en el Antiguo Testamento, Sí. ¿sí? Segundo, se nos presentó a Jesús. A Jesús, sí. Y tercero, se nos presentó al Espíritu Santo. Sí. Entonces, son la misma persona, pero lo conocimos con 3 etapas diferentes, ¿sí? Sí. Entonces, por eso muchas veces el Espíritu Santo no se toma en cuenta, pero la realidad es que, ¿dónde está Dios Padre y Dios Hijo o Jesús? En el cielo, ¿Y dónde está el Espíritu Santo? acá en la tierra. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, el Espíritu Santo no está sobre cualquier persona. Desde que yo nací y ya tengo el Espíritu Santo adentro. Sí. El Espíritu Santo está cuando acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahí es cuando el Espíritu Santo viene a morar, es decir, a vivir dentro de mí. Sí. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para yo poderles enviar la promesa del Padre. Y Él envió la promesa del Padre con el nuevo nacimiento para que nosotros podamos recibir la promesa esa que se trata del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Yo soy de comentarios muy naturales, ¿no? Sí. Pero muchas veces el Espíritu Santo se da como cuando te regalan algo. ¿Cómo se puede decir? Te regalan algo. Y yo lo tengo y vivo con esto para todo lado. Sí. Y me voy a la casa y y vivo con esto ahí pegado en la axila, pues. Pero nunca lo agarro y nunca lo abro, nunca lo leo, nunca lo escudriño. Muchas veces nos pasa eso con el Espíritu Santo. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y nos dejó el Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros, pero lo tenemos así como la Biblia cerrada. Sabemos de que está ahí, pero no lo... O digamos, un ejemplo más natural, no tenemos el café, yo sí con mi café adicta, y puedo cargar con el café para todo lado, pero nunca lo tomo, nunca hago la acción de, y lo mismo es el Espíritu Santo, muchas veces nosotros no tenemos esa acción de buscar al Espíritu Santo. Y Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí porque está viviendo dentro de nosotros. O sea, el nuevo nacimiento es la continuación de que nos damos cuenta que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y a veces lo ignoramos mucho y hay veces hasta Él quiere hablar, Él quiere ayudarnos. No vayas por ahí, como no somos, como no lo tenemos ahí pensando en Él referente, a veces estamos solamente leyendo la Biblia o hablando con Dios, pero le ignoramos a Él y Él nos quiere revelar la palabra y nos quiere revelar al Padre, porque Él dice que Él no hace nada, que el Espíritu Santo fue enviado para revelar a Jesús, para reenviar al Padre. O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros le damos la importancia al Espíritu Santo, es dándole la importancia a Dios Padre y a Dios Hijo, pero si ignoramos nosotros al Espíritu Santo, no vamos a poder conocer a Dios Padre ni a Dios Hijo. Pero a veces no es solo porque no lo hagamos, porque no querramos. Porque no sabemos. Sencilla, eso. Si nosotros no entendemos la importancia del Espíritu Santo, vamos no le vamos a dar el valor que merece. La importancia. Mira que yo me acuerdo en Europa hubo un ejemplo que nos dieron una vez en la escuela, en el centro de entrenamiento bíblico en Argentina, de una señora, creo que ese también es como muy famoso, una señora que fue como empleada de una familia muy famosa, pues muy adinerada, no tanto famosa, pero adinerada. Y cuando se murió esa familia le dijeron, mire, le dejamos este cuadro. Y ella, no, le dejamos este pergamino. Sí. Y la señora, ay, tan lindo el pergamino, y lo mandó a hacer en cuadro y lo tenía ahí. La señora, ay, lindo el pergamino. Y ay, lindo el pergamino. Y cuando llegó el momento de una necesidad, la señora ya estaba muy mal y dijo, Dios mío, tengo que vender algo. Y ella sabía que esa familia a la cual ella trabajó, pues era gente muy pudiente. Entonces llamó a alguien para que evaluara el supuesto pergamino y el pergamino era un testamento donde decía que ella era dueña de una gran fortuna. ¿A qué voy con eso? Que muchas veces uno dice, ay, sí, tengo el Espíritu Santo. Ay, sí, tengo el Espíritu Santo. Pero no dimensiono la magnitud de a quién tengo dentro de mí. Wow, sí. Si la palabra dice, y tú eres más de versículos, pero yo sé que está en la Biblia, que dice la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos está dentro de mí. Amén. Entonces a veces cuando viene aflicción, un problema financiero, por ejemplo, y empieza uno con la cabeza, ¿no? Y más una mujer, ¿no es cierto, amor? No, es que ahora ya uno se imagina debajo del puente, vuelto nada, yo no sé qué, pero si la supereminente grandeza del poder de Dios está dentro de mí, yo tengo que aprender Señor, dame la sabiduría a cómo generar ingresos. Amén. Dame la sabiduría, qué debo hacer. O una situación, no sé, otro tema, un conflicto matrimonial. Y yo tengo que aprender Señor, dame la sabiduría, y obviamente la palabra sin el Espíritu no funciona. Porque si uno se vuelve así como realmático y, ay, yo sentí que me dijeron, no. Entonces, ¿qué es lo que agarro? Espíritu Santo, guíame a entender esta palabra. Y lo lindo de la Biblia es que es algo tan vivo que uno puede leer el mismo versículo 40,000 veces y encuentra 40 cosas diferentes. Amén. Sí. Entonces, problemas maritales, si tú agarras y empiezas o llamas, nos escriben frescos, no hay problema, nosotros siempre estamos para servirles. Oye, mira, no necesitamos detalles porque no nos gusta el chisme, pero estoy pasando por una dificultad con mi esposo. Entonces uno les va a decir, miren, la palabra están estos y estos versículos, la mujer sabe edificar el hogar, y empieza uno a dar palabra. Pero no es solo tener la palabra, porque si no ahí es donde empieza tanto legalismo y tanta locura que se está viviendo ahora. Sino es empezar, Espíritu Santo, ayúdenme a entender esta palabra para esta situación que estoy viviendo. Y el Espíritu Santo también, Jesús dijo que Él nos iba a llevar a toda la verdad. Dice
El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces uno puede orar y decirle, como estás en comunión con Él, tú le puedes decir, Espíritu Santo, enséñame a orar. Y Él te va a enseñar a orar. Y Él dice, listo, vamos a hacerlo. Espíritu Santo, aquí estoy. No sé qué leer de la palabra de Dios. Quiero leer algo, pero no sé. Enséñame a entender la palabra. Y créeme que Él se va a poner feliz de poderte enseñar la palabra, porque para eso Jesús lo dejó. Espíritu Santo, yo quiero conocer más al Padre. Entonces Él te va a decir, bueno, listo, hagámosle. Yo te voy a decir de qué forma el Padre le gusta que lo busque. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. El Espíritu Santo es la persona que está más interesada en tu crecimiento espiritual, está más interesada en que seas un hombre de fe, está más interesada en que te vaya bien, está muy interesada en que tú sepas ser guiado por Él, que tú no cometas errores, que tú puedas hacer las cosas, que tú lo puedas o sea, que tú puedas reconocerlo a Él en todas las cosas. O sea, yo estuve leyendo un libro, no, mentira, estuve escuchando un libro, porque ahora escucho mucho los audiolibros, y decía que era una persona, no sé de qué país, no recuerdo bien, pero él decía que él amaba tanto el Espíritu Santo, que quería conocer tanto el Espíritu Santo, que él lo metía en todo lo que él hacía. Él estaba trabajando y decía, Espíritu Santo, vamos a hacer esto. Y los jefes y los compañeros decían, pero usted está hablando solo. Y me no, yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con mi mejor amigo. Y él le decía, vamos a hacer esto, y comenzaba, mira, me toca hacer esto, pero ¿de qué manera a ti te gustaría que lo hiciéramos para que sea más fácil para hacerlo? Y él le daban ideas, le venían ideas, y él lo podía hacer de una manera que era menos tiempo, menos energía, y él hacía las cosas excelentes en su trabajo, y se ponía a hablar con él, y de repente estaba así, y le decía, Espíritu Santo, te amo, y seguía trabajando, y se ponía a orar en lengua, Espíritu Santo, voy a almorzar, me acompañas, traje esto para almorzar, y así todo el mundo le decía que estaba loco, y no, fue una relación que él comenzó, porque es tu amigo, está cercano a ti, nos olvidamos que el Espíritu Santo es una persona. y que le interesa ¿ok? todo. No, y que también se pone triste, o sea, yo no me imagino, no me acuerdo si yo lo dije hace 8 días o fue el martes que estuve en una reunión, pero yo no me imagino levantarme y no saludar a mi esposo. Claro. O sea, levantarme y están mis hijas y como, me preparo mi café, me tomo mi café, Y las me pongo a hacer mis ignoras. cosas y no los determino. O sea, yo no me imagino eso ¿Y y cómo lo mal, o sea, eso, y lo y lo mal que malo tú te que me sentiría sentirías. que tú estás acostada conmigo en la noche y te levantes en la mañana y tú no me No, determinas. no, y que tú me quieras decir como, yo, ay, Sebastián, mira, necesito que me ayudes con esto y esto y esto, por favor, no sé, hay que comprar, hay que sacar la basura, hay que, bueno, chao. Y tú Sí, te quedas ahí como, claro, o sea, ¿cómo se sentirá? uno se debe sentir muy mal Y triste, a uno y le duele, usado. claro, sí, sí. Y si nos vamos a ver, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es una persona y es igual que Jesús. Amén. En Hechos Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que quede alguien igual a mí. O sea, igual. No superior, sino igual a él. En igualdad de condiciones, igualdad de autoridad, igualdad. Porque en Jesús, lo que Jesús fue para los discípulos, es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Que Amén. ahora habita en cada uno de nosotros. O sea, cuando a veces uno dice, me siento solo, me siento mal, oiga, no estoy realmente, nunca estoy solo. Nunca estás porque solo. yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos, o sea, ni siquiera para ir al baño un día que uno esté enfermo. O sea, La Biblia dice que si yo subo al cielo, ahí estás tú. Si yo bajo al abismo, ahí encuentro. Si yo me escondo, o sea, el Espíritu Santo, tú no te puedes escapar. O sea, tú puedes escaparte de la gente y todo, pero de Dios nunca te vas a poder escapar porque Dios está ahí. El Espíritu Santo siempre va a querer estar contigo, tener una comunión contigo. Y cuando nosotros queremos tener una comunión con Él es porque lo reconocemos y porque queremos ser parte, que Él sea parte de nosotros, así como la Biblia, la palabra de Dios es parte de nosotros, nosotros también queremos ser parte del Espíritu Santo y que Él nos pueda guiar y nos pueda enseñar muchas cosas que a veces no entendemos en la palabra de Dios. Amén. ahora mucha gente con tanta palabra se vuelve tan legalista y precisamente con ese legalismo atacan a la gente no creyente y se olvidan que Dios es amor, Sí. el Espíritu Santo es la palabra, Jesús es la palabra y el Espíritu Santo nos revela también cómo tratar y cómo mostrar ese amor de Dios A las personas. a las claro. personas. Y es lo que hablábamos también hace 8 días. El atacar a los no creyentes, el atacar a los homosexuales, el atacar a muchas mujeres que cometen desvivir a sus hijos porque no nos bloquean.
eso no está demostrando realmente el amor de Dios. El atacar incluso mismos creyentes que no piensen como yo, no estoy Eso también. realmente mostrando el amor de Dios. Porque dice, y conocerán que son mis discípulos cuando tuvieran amor. O sea, a veces nosotros sí podemos que estemos ahí y que tengamos cierta madurez espiritual más que otras personas, pero la misma Biblia dice que los que son maduros deberán enseñar y deberían cuidar a los que no son tan maduros en la fe, porque a veces cuando uno está como haciendo esas cosas, lo que hacen es alejar a las personas y maltratar el cuerpo de Cristo, y Jesús no vino a hacer eso. O sea, Jesús no vino a atacar. Si Jesús estuviera ahorita en la antigüedad ahorita, o sea, viviera En este momento. en esta dispensación, yo no creo que él estuviera atacando a la gente, diciéndoles, no es que ustedes no piensan como yo, esto. Jesús estuviera ahí con ellos, mostrando el amor, enseñando la palabra y guiándolos a la verdad en amor. Y Jesús es un buen pastor, y es un pastor que huele a oveja, un pastor que estuvo con su gente, y precisamente nosotros, incluso como pastores, debemos estar ayudando y guiando a la gente, no con autoritarismo, no con pelea, no con condena, porque el que vino a condenar es el diablo. Llevándolos, como dice Salmos, ¿no? Llevándolo a esos delicados pastos. El pastor es el que coge a la persona y lo lleva a esas aguas, a esos pastos, se sienta con él, le da la comida. En este tiempo los llevas a que escudriñen la palabra, claro, pero a que además tengan una real intimidad con el Espíritu Santo. Una relación con Dios, sí. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos mucho conocimiento. No estoy en contra del conocimiento, ambos somos graduados de escuelas bíblicas, mi esposo es una biblia andante, se lo admiro porque sabe muchísima Biblia, pero no es solo el conocimiento, sino es realmente tener y vivir ese conocimiento, ¿sí? Sí, porque ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento? Dice que es como un metal que resuena, si no tienes amor. O sea, ¿de qué me sirve tener tanto conocimiento pero no puedo mostrar el amor a las personas? Ahora, la palabra nos enseña en Romanos 8:9, si no soy guiado por el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. Es decir, que podemos saber mucha Biblia. En Juan nos enseña también, Señor, pero yo eché demonios en tu nombre. Es decir, yo trabajé para el ministerio. Pero Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no te quiero, tú no te conozco, perdón. Jesús le dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque realmente nunca tuvo una relación con Dios. Y yo, como tengo realmente una relación con la palabra, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. La única manera que yo puedo tener una verdadera relación con Jesús es a través del Espíritu Santo. Si no te vas a volver legalista. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a traer esa revelación completa de la palabra. Amén. Y ser conscientes que es una persona. Sí, o sea, ser conscientes que si levantó a Jesús de los muertos, me va a sacar a mí de cualquier enfermedad. O sea, si Jesús, ya estando muerto, el Espíritu Santo lo sacó del infierno, agarraron las llaves y se las echaron en cara al diablo. O sea, si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Porque Jesús dice que haremos aún cosas mayores. O sea, que es importante sentarnos a decir, y a veces si no tenemos una certeza de nuestra salvación, no importa volver a hacer la oración. Yo me acuerdo que mi tía me hablaba y yo como desde los 2 años repetía como una lora, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y ya, tío, listo, bueno, dame el dulce, chao. Y yo lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía, y en la iglesia de mi tía fue un montón de veces donde me hicieron decirlo un montón de veces. No lo niego, estuvo buenísimo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando yo realmente hice la oración de fe fue cuando fui consciente o sea, yo realmente creo, o sea, dice que si confesares, o sea, yo tengo que hablar con mi boca lo que creo en mi corazón. Amén. Si no, no sirve. Yo puedo decir, sí, creo en Jesús, pero si no está en mi corazón, si realmente no lo siento en mi corazón, no va a ser real. No va a ser real. Y puedo pelar mucha rodilla, y puedo hacer mucho centro de entrenamiento bíblico, y puedo estar de domingo a domingo en una iglesia. Pero tiene que ser algo genuino en mi corazón, es decir, en mi espíritu. En tu espíritu, ¿qué? Decirle, yo creo que Jesús es mi Señor. Yo creo que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí. Y desde ese momento empezar a ser consciente a quién tengo. Tengo algo tan santo dentro de mí que por eso es que uno empieza, pero eso es
eso no es de un día para otro, o sea, nosotros todavía estamos en ese proceso y cuánto nos llevamos en conociendo a Dios, no en el ministerio, sino conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Cuando tú eres capaz de saber quién es el que está aquí, es lo mismo que habla Corintios, 1 Corintios 3:16. Y no sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu habita en ustedes. O sea, nosotros somos templo de Dios, o sea, el Espíritu Santo habita, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una persona tan maravillosa viviendo entre nosotros que lo ignoramos, o sea, que no le prestamos atención a lo que Él nos quiere enseñar y que Él quiere que nosotros caminemos en amor y que podamos servir y que podamos ser unas personas verdaderamente que caminan en la palabra de Dios. Pero si tú quieres caminar en la palabra de Dios, pero si tú no invitas al Espíritu Santo, tú vas a caminar en legalismo. No, mira, incluso que el Espíritu Santo esté en nosotros no quiere decir que estamos siendo guiados por Él. O sea, que realmente tenemos que abrir esa puerta a decirle, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, quiero conocerte aún más. Por la situación que estemos viviendo, sea una enfermedad, sea problemas económicos, sea problemas en el matrimonio, sea problemas con las hijas, sea, no sé, ¿qué otra cosa? Persecuciones, lo que sea que estemos viviendo. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, muéstrame las estrategias para salir de esto. Porque ya sabemos que hicimos la oración de fe, ya sabemos que ya somos hijos de Dios. Y como papás nunca le vamos a dar lo malo a nuestros hijos. O sea, que Dios nos ama tanto que nos dejó a esa persona que nos puede ayudar en todas. Amén. En todas, o sea, en toda situación que uno a veces no ve porque uno está acostumbrado a ver lo natural. Sí. Y uno tiene que poco a poco, y es un proceso, y el que lo hablemos hoy no quiere decir que ya mañana, uy, tengo la revelación, o que esta noche, ay, ya. Es un proceso. Pero decir, siendo consciente, Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo. Yo me acuerdo en Buenos Aires, yo parecía re loquita. Bueno, yo soy medio loquita, ¿no? Pero en Buenos Aires yo me acuerdo, yo hacía me encanta a mí hacer un pollo con champiñones y salsa blanca, y yo hacía la mega cena con puré de papa, porque allá casi no comía arroz, y funcionaba porque no estaba tan gorda. Pero era mi pollito con mi puré de papa, y me compraba una soda, una gaseosa, una soda, y tenía mi copa especial, y era una noche y me ponía pinta, o sea, me ponía linda, así, me maquillaba, me arreglaba, y eso era todos los sábados. O sea, uno soltero. Y era mi noche con el Espíritu Santo. O sea, yo llegué al punto de, es mi cena romántica con Dios, es mi cena romántica decirle, hola, mira, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro. Y saben que lo más lindo, que es una persona que siempre te va a escuchar. No te va a atacar, no te va a criticar, no te va a juzgar. Puede que nos corrija, porque el Espíritu Santo nos ama y nos corrige, ¿sí? Pero pues obviamente Él va a estar ahí en amor corrigiendo. En amor. Y llegó el punto donde realmente uno empieza a entender la voz de Él. Es como un niño. Un niño al principio no le agarra a uno de todas maneras totalmente la voz. Igual la Biblia dice, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. O sea que Jesús reconoce la voz de sus ovejas, pero no es tanto que tanto Dios reconoce la voz tuya, sino que tanto tú te vas a acercar para estar con Él. Y si tú te acercas con Él, va a ser más fácil reconocer la voz del Padre, porque Él ya reconoce la tuya. Así es. Wow, sí. Alana reconoce mi voz. Alana es nuestra hija chiquita. Ella reconoce mi voz, pero si ella se aleja de mí, no voy a poder reconocer su voz. A mí me pasa, mi mamá falleció hace 20 años y yo a veces digo como, ay, ya se me olvidó la voz de mi mamá, y me pongo a ver videos que tengo guardados de ella de hace 20 años. Y es que son 20 años que no la escucho. Claro. O sea, obviamente falleció, pero hubo un distanciamiento porque falleció, pero a veces, oiga, como era la voz de mi mamá, o sea, y a veces uno tiene el Espíritu Santo adentro, ¿y cómo pero es la nunca voz? le habla. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo me guía Él? Entonces,
Jesús mismo dijo, mis ovejas reconocen mi voz, o sea, no es el problema de Dios, o sea, Él ya reconoce tu voz, el problema es qué tanto tú estás acercándote a Él para poder reconocer su voz, porque también Él quiere hablarte y el Espíritu Santo reconoce tu voz, pero tú no la reconoces a Él porque tú no le permites que Él te hable. Ahora, vivir en el poder del Espíritu Santo es ser amigo del Espíritu Santo. Yo quiero vivir en ese poder de sanidad. Yo quiero vivir en ese poder de santidad. De liberación. Yo quiero vivir en ese poder de liberación. Yo quiero vivir en ese poder de finanzas. Pero no de finanzas de derrochar. Porque eso ya es otra cosa Ser suplido, nada que ver. que tú seas suplido en todo. Ser suplido en todo. Y poder bendecir a otros, ¿sí? Pero ser en el poder de Dios es únicamente lo podemos vivir a través del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces el Espíritu Santo y Dios son tan hermosos, tan amorosos que nos sacan de situaciones muy duras. Muy duras. A mí me gustan estos, en este programa y en el podcast sobre todo, contar cosas muy personales, ¿no? Sí. Como más, para ser un Dios más real, no tan catedrático. No tan lejano, sino tan más lejano. cercano. Y yo me acuerdo en todo esto, o sea, en realidad mi conversión fue en Buenos Aires. Y yo me acuerdo en Buenos Aires estar así súper mal por muchas situaciones. Y ya iba a iglesias y ya iba todo y tenía un conocimiento vago de quién era Dios. Y pasé por una situación emocional muy fuerte y física muy fuerte, o sea, al punto que me dijeron, usted nunca va a tener hijos, usted no esto, usted no lo otro, o sea, y enfermedad fuerte. Y llegó el punto donde ya me di la oportunidad de conocer al Dios de verdad, ¿sí? Y yo me acuerdo llegar, pues ya donde mis pastores, donde me dijeron, Dios ya te sanó, Dios ya te hizo libre, pero ahora tú tienes que creerlo. ¿Y cómo lo vas a creer? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Llegó el punto que yo ya llevaba como 3 años en la iglesia, o sea, por eso yo digo que esto no es un proceso de soplar y hacer botellas. Y aún cuando yo me iba a casar con mi esposo, yo le dije, ay, oye, pero es que yo no puedo tener hijos. O sea, a mí me pasó X y Y cosa, y yo no voy a poder tener hijos. Yo me acuerdo que mi esposo me dijo, pero tú eres nacida de nuevo, y yo sí. Y Dios te ama, y yo sí. Y tienes relación con el Espíritu Santo, sí. O sea, que Dios ya te restauró. Pues sí, bíblicamente sí, pero yo no lo creía. Por más intimidad que tenía con el Espíritu Santo, yo creía que Él era limitado para poder restaurar mi matriz, poder restaurar mi útero y poder dar vida. Al punto, palabras más, palabras menos, nos casamos, y al año yo ya estaba embarazada de mi bebé, de mi super quistecito que tiene 8 años, está caminando y juega y de todo. ¿Pero por qué? Porque aún teniendo tanta palabra, yo no le había querido creer que Dios era capaz de suplirme y limpiarme y restaurarme en todo. Sí. Ahora a mí me dicen como tiene tal dificultad, yo sé que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos me da la sanidad completa o me da las finanzas para esta y esta situación. Que no es así, no es como, ay Señor, necesito $2,000 y tome. Que hay milagros así. Pero ¿a qué voy también con esto? Que Dios nos levanta muchas veces de situaciones muy fuertes, financieramente, económicamente, emocionalmente, físicamente, pero también para que aprendamos a buscar de Él. Él no nos metió en esa situación. Sí. O sea, Dios no es un Dios muchas de las situaciones que a veces nosotros tenemos es porque nosotros mismos nos metimos en esa situación y ahí sí reconocemos Dios y mire que pides es la ayuda de Dios Padre o abrimos puertas. No sabemos, o sea, depende de cada caso, cada situación. Sí, cada situación es diferente, pero cuando tienes una situación, en vez de recurrir al Espíritu Santo, porque recurres es a Dios, y nadie va al Padre sino por medio del Hijo, pero el Hijo ¿a quién se lo va a revelar? Por medio del Espíritu Santo. Entonces repite eso. Entonces tú estás buscando y estás ahí, pero repite esa parte. Nadie va al Padre sino por medio del Hijo, y el Hijo, la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios, ¿quién te va a revelar que hay un camino y que tú puedes ir al Padre? El Espíritu Santo. Entonces, si tú no eres el Espíritu Santo en esa situación, por eso se demora mucho, que tú dices, pero Dios, ¿dónde está? Y por qué hasta, y comienzas a compararte, comienzas a decir por qué te le fue bien, por qué te le fue mal y por qué a mí me pasan esas cosas, porque tú estás ignorando a la persona que te puede ayudar.
A la persona que Jesús dijo, necesito que te metas con Él para que Él te pueda ayudar y Él te pueda guiar a toda la verdad. Ahora, el Espíritu Santo es el que va a conocer a Cristo, Amén. es decir, a la A palabra. la palabra. O sea, que el Espíritu Santo lo necesitamos para Para- leer su palabra, para leer su aún palabra. para leer su palabra y para entenderla. Para entenderla. Porque si uno no la puede leer, como leer, no sé, 100 años de soledad, con todo respeto, y los religiosos, pues, qué pena ofendan. Pero muchas veces termina uno leyendo la Biblia como leyendo 100 años de soledad o otro libro. Pero la realidad es que para que esta palabra sea viva, para que esta palabra yo la pueda entender, para que yo me pueda parar en la autoridad a decir, echaré fuera demonios, Tiene que ser revelada. tiene que ser revelada, y es revelada a través de mi relación con el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Antes no. Entonces es importante, es necesario, es vital conocer al Espíritu Santo. Y una amistad con el Espíritu Santo, pues tampoco es que sea soplar y hacer botellas. Es como una amistad. Toma tiempo. Yo no me hice, no sé, acá tengo pocas amigas en Panamá, pero yo no me hice amiga, no sé, de Paola de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que yo llegué al salón y llevó su tiempo el empezar a conocernos, a hablar, al compartir. O tú y yo no nos hicimos amigos de la noche a la mañana. Sí. Antes de ser esposos fuimos amigos. Fuimos amigos. Y duramos un buen tiempo hablando, conociéndonos. Entonces, uno debe llevar un tiempo también de conocer a Dios. ¿Cuál es la ventaja? Que acá yo tengo además resumido qué le gusta, qué no le gusta, Que le agrada. qué le agrada. Y soy consciente que es una persona. Sí, eso es lo importante, ser consciente que es una persona. Cuando tú eres consciente de que el Espíritu Santo tiene emociones, se puede contristar, llora, se enoja, tú lo vas a tratar de tal manera de que vas a decir, yo no quiero herir a esa persona tan santa, tan pura que habita en mí. Yo quiero conocerte y tú puedes, y Él te va a ayudar. Es que es importante saber que cuando tú dices, quiero conocerte, Espíritu Santo, quiero que me reveles más de ti, qué te gusta, qué no te gusta, le das la libertad para que Él pueda hacer grandes cosas contigo y te pueda mostrar lo que solo Él te puede mostrar por medio de Él, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, y poder que tengas una relación tan cercana como un amigo, porque en serio, Él es tu amigo, Él quiere ser tu amigo y Él quiere, y poder escuchar la voz de Él, porque una cosa es escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, pero una cosa es escuchar la voz del Espíritu Santo mostrándote esa palabra que solo, wow, es que Y es que lleva, por eso yo digo, lleva tiempo y lleva esfuerzo. lleva Como fuerza. cualquier amistad, Sí, cualquier relación. O sea, yo tengo que, o sea, si yo quiero pasar tiempo con mi esposo vamos a sentarnos a tomar un café, yo tengo que tener el tiempo de dejar a mis hijas listas, a que se acuesten a dormir, y el quedarnos trasnochados echando rulo, sí. ¿sí? Aún eso, o quiero hablar con una amiga de Argentina. Hombre, yo tengo que sacarla, organizar y hacer el tiempo para poder hacer el Zoom o la videollamada por WhatsApp y sentarme y tomarme un mate con mi amiga virtualmente y compartir. O no sé, ir a verme con una amiga acá, escoger el metro, coger el metrobús, lo que sea, y llegar hasta el lugar. Es igual con el Espíritu Santo. Tengo que sacar ese tiempo para buscarlo. Y también cuando sacas el tiempo, tú vas donde tu amiga, coges el metrobús y te vas hasta allá, llegas a la casa de ella, comienzan a hablar. No Las solamente, dos. no solamente llegas tú y hablas todo, bueno, me tengo que ir y ella, oye, pero vino a salir hasta acá, 1 hora de viaje, habló todo lo que tenía que hablar y no me dejó decir nada. Eso no es una amistad, porque hablaste solamente tú y no dejaste que hablara ella. Entonces a veces nosotros preparamos todo, comenzamos pongamos música, comenzamos a buscar a Dios y hablamos, me diste peticiones, Dios, ya me acuesto a dormir y el Espíritu Santo ahí, pero yo quiero también decirte algo. Y a veces, yo me acuerdo que al principio, y las veces Nos que pasa todo, a mí también me pasaba, no es que eso estamos y juzgando. Aún nos pasa. hay veces que uno como que tiene sus lapsos, como que se deja llevar con el corre-corre Con el del diario corre-corre vivir. Y cuando uno vuelve como a un Espíritu Santo, y como que dice, me siento como que me quedé callado y ¿qué pasa? Y no se preocupen porque eso pasa al principio, pero es empezar a pedirle más a Dios, a Espíritu Santo, quiero conocerte más. Mira que en Hechos 13:52 dice, los discípulos quedaron llenos de alegría
y del Espíritu Santo. Nosotros podemos quedar totalmente llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos va a dar amor, paz, gozo. Entonces muchas veces vienen situaciones y no, tengo una paz. Miren, ya para hacerla corta nos quedan 10 minutos. Dios nos habló este año que yo me quedara en la casa. Y yo, Dios mío, plata, finanzas, Señor, porque uno de mujer siempre piensa 40.000 veces, ¿no? Y yo no, pero es que solo con el sueldo de Sebastián y finanzas y cómo hago para acá, entonces el colchón y ya, como toda la parte organizacional, económica. Y para mí fue un paso muy duro de dar. Porque yo decía, y es quedarme en la casa, y pues yo tampoco es que tenga, o sea, como la mega paciencia en pasta. Y ha sido Dios ejercitándome, ha sido Dios llevándome a nuevos niveles como mamá, con mis hijas, de conocerlas, de compartir con ellas, pero también ha sido un nuevo nivel de, tengo una paz, que a veces es como que, ay, toca comprar eso. Bueno, Dios proveerá. Y créanme que Dios provee. Dios O sea, yo, gracias a Dios, aprendí un oficio que, con respecto a hacer manicure y pedicure, y a veces de la nada, y bueno, más ahorita que nos mudamos tan lejos, entonces pues obviamente ya perdí un montón de clientas. Y es como, bueno, señor, tú proveerás. Y de repente me escriben y, ay, no, que necesito. Y yo, ay, me desgaré. Y aún así a veces que Dios provee de una manera sobrenatural. Pero cuando empezamos a tener esa intimidad con Él y a ser guiados por el Espíritu Santo, Dios nos va a ir empezando a recompensar. Digámoslo así. Como no, y no tanto a recompensar, sino que realmente al estar en la perfecta voluntad de Él, vamos a ver todo lo que tiene Dios para nosotros. O sea, acuérdate lo que dice en Jeremías. Sí. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo tengo para ustedes. O sea, entonces puede que uno tenga unos planes, pero Dios tiene otros planes totalmente diferentes. Y es que también cuando uno comienza a confiar en Dios y ahí te das cuenta que estás metido en su reino, estás metido en sus asuntos, Él comienza a darse cuenta y Él no es bobo, o sea, Dios no es bobo, Dios ve que tú estás metida en las cosas de Él y que estás tan tranquila. Decía que ni los lirios del campo, ni Salomón se vistió como los lirios del campo. ¿Por qué te preocupan? Las aves de los cielos no se preocupan y les dan comida. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos. Si nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de nosotros. Dios es el que provee, Dios es pero poniéndolo a Él en primer lugar y estando tranquilos en Él por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a salir adelante. Ahora, Dios no tiene favoritismo. Y eso es algo, y aparece en Hechos 10:34, los que quieran tomar apuntes, pues lo leen, que ya estamos así. Dios no tiene favoritismos, o sea, no es como, ay, es que fulano porque es pastor, es que eso es solo para ministros, es que eso es para fulanita que nació una cristiana. No, eso es para todo el que quiera conocer al Espíritu Santo. Pero Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene algo, que el que entre más se acerca a Él, va a tener más cosas. O sea, porque una cosa es que Dios a nosotros nos ve igual, pero la cercanía va a depender de ti, porque no es que yo me acerque más a Dios y como tú nunca te acercas a Dios, entonces tú vas a tener la misma recompensa, la misma revelación que va a tener yo. No, pero a lo que yo decía que no tiene favoritos es que uno muchas veces dice como, ay, eso es solo para fulano que siempre se la pasa en la iglesia. Eso es solo para sutano que no es que ellos porque son pastores, no, ellos porque son misioneros, no, fulano es para los hijos de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, Dios me va a decir, ok, acá te espero. Acá te espero. O sea, prepárate un café, un mate, un jugo, lo que quieras, ven a mí. Ven a mí, sí. Y eso no es porque haya un llamado o no haya un llamado. Todos los que queramos conocer al Espíritu Santo y tener intimidad con Él, Dios nos va a aceptar, el Espíritu Santo nos está esperando. Amén. Y obviamente, al irlo conociendo, es cuando empezamos a ver el valor de cuán grande y ¿cómo es? Se me olvidó, súper eminente grandeza del poder de Dios habita en mí. O sea, si fue capaz, porque el Espíritu Santo fue el que sacó a Jesús del infierno, va a poder ayudarme a salir de cualquier situación a medida que yo me empiece a meter mucho más con Él, a conocerlo a Él, no por lo que Él me pueda dar. Eso es algo que sí también hay que tener muy claro. O sea, Dios es un Dios de amor y no es como, ay, Señor, sácame de esta que después. Y, ay, no,
yo piso allá y piso acá. No. Y además es que es imposible. O sea, yo realmente puedo decir que cuando uno realmente, cuando realmente conocemos al Espíritu Santo, es imposible volver atrás. No, es O sea, imposible. no. Cuando una persona, yo digo, ese es mi criterio, esto no es bíblico, esta soy yo, Sarida, hablando. Pero cuando una persona es tibia espiritualmente o está en las cosas de Dios y después uno la ve el domingo en la iglesia y el viernes en la discoteca, el boliche, en la rumba, yo digo que es una persona, primero bebé espiritual y no hay que juzgarla ni atacarla, sino amarla y que sea Dios trayéndola con lazos de amor y que sea el Espíritu Santo revelándose y que se conozcan realmente. Porque cuando uno realmente conoce al Espíritu Santo y realmente conoce a Dios, no hay vuelta atrás. O sea, ya te pueden ofrecer lo que sea que tú hicieras antes. Tú vas a decir, yo no voy a querer porque es que es algo tan grande, tan sublime, o sea, que me da tanta paz que ni la cantidad de, no sé, cochinadas o cosas que haya, lo va a poder Lo va a suplir. poder suplir. Y es algo que vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso. Hoy ya vean, apenas, lo prometido. Nos Sí. quedan 3 minutos para despedirnos. Sí. Pero vamos a Entonces, ir creciendo poco a poco poco en a eso. poco y Continúa que te interrumpí. vamos a ir creciendo poco a poco y ya ahorita quiero que el próximo programa vamos a seguir en esta línea del Espíritu Santo. Ahora quiero como que, ¿cómo podemos escuchar la voz de Él? O sea, ¿cómo reconocer su voz? Y no reconocer la voz, o sea, ¿cómo tú puedes reconocer la voz del Espíritu Santo? Porque hay muchas voces. Sí. Y a veces Él quiere hablar y no solamente, a veces Él no usa palabras, a veces solamente es estar en su presencia y guardar silencio y tú vas a sentir que Él te está guiando, pero tú tienes que darte cuenta cómo reconocer su voz. O sea, Jesús dijo en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. O sea, que tú tienes que reconocer la voz del Espíritu Santo. Y ese va a ser el versículo clave. Jesús dijo en su palabra que nosotros podemos reconocer la voz de Él. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Hay mucha gente que dice, pero yo ¿cómo puedo saber que Dios es el que me está guiando o el que me está hablando? Ah, sí, porque a veces yo me acuerdo cuando yo empecé que me decían, pero déjate guiar por el Espíritu Santo. Y yo ¿cómo hago? Sí. O sea, si uno no conoce, ¿y cómo voy a saber? Sí, yo puedo leer y saber que a Dios no le gusta, no sé, que tome. A Dios no le gusta que, no sé, haga X o Y Pero cosas. ¿cómo sé que es el que me Pero está ¿cómo diciendo sé que si no es Dios? tome? Que Dios es el que me está diciendo, oye, no hagas esto. Entonces, eso va a ser lo que vamos a hablar el próximo miércoles o próximo jueves. ¿Cómo reconocer la voz de Dios y quién es el que se está hablando? Porque el enemigo también te puede estar hablando. Cómo ser guiados y cómo ser guiado por el Espíritu Santo para recordar. Viene una época muy bonita de hablar del Espíritu Santo, cómo Sí. saber que es Él el que nos habla, el que nos habla, el que nos constriñe, el que nos ama. Entonces vamos a continuar en 8 días. en 8 días. Así que bueno, chao, bendiciones. Chao, gracias por conectarse, bendiciones, nos vemos.